Muy especial. Sabemos que está en camarines, lo están maquillando. ¿Es cierto eso? Ya lo tenemos. Ya ya está. Ya está sentadito, maquillado. Ha venido Genial. acompañado, muy bien acompañado. Muy bien. Yo le Genial. quiero dar la bienvenida, pues es un amigo, es un hombre que trabaja por el pueblo de Rivadavia a través de su función. Es el gerente del Banco Credit Cop de la ciudad de Rivadavia, Mauricio Vila, contador público, que a partir de ahora te doy la bienvenida a este segmento de coyuntura económica mensual, que generalmente hacías en la radio 90.5. Ya vamos a anunciar para que la gente, si quiere hacer alguna preguntita en vivo, pregunte. Lo vas a empezar a hacer con nosotros. Sí, señor. Una vez por mes, el informe coyuntural de Mauricio Vila va a estar acá en La Brújula, así que ya sos un miembro más del staff. Bienvenido, Mauricio. Bueno, buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches a toda la audiencia. Realmente es un orgullo estar acá esta noche, ¿no? Y como vos decís, Fito, estos informes de coyuntura económica fueron una idea propia, personal, allá hace como más o menos 10 años, no tanto, 8 años, en la provincia de Santiago del Estero. Se nos ocurrió hacer este informe que lo brinda el Banco Credit Cop, hacerlo en forma abierta al público y brindando información que por ahí no conocemos de los grandes medios, ¿no? Y la verdad que fue muy importante, sobre todo cuando llegué acá a la provincia, a la filial 318 de Rivadavia. La verdad que comenzamos a decir allá por el año 2015 un montón de situaciones en la economía que se iban a ir generando y dando a partir del cambio de gobierno y nuevas políticas, ¿no? Fue interesando cada vez más y más, y hoy siento un gran placer de decir, bueno, no nos equivocamos en un montón de situaciones que fuimos planteando a lo lejos, ¿no? Cuando por ahí se nos acusaba de muchas otras cosas y finalmente el tiempo nos terminó dando la razón. Mira vos. Mauricio, Antes, claro, vamos exactamente. Seguramente debe haber alguien que quiera hacerte alguna pregunta, una consulta o una opinión del tema que vamos a charlar hoy. En WhatsApp nos pueden escribir al 26 34 62 39 69, que es el mismo número con el que enseguida vamos a dar también el ganador de un sorteo para el Día del Niño. También nos pueden ver en ciudadfm.net o en Ciudad Eso Sport. a través de la web en vivo. Exactamente, filmado. nos pueden ver, venimos afeitaditos, bañaditos, así que nos pueden ver. Pero el WhatsApp es importante, 26 34, voy a repetir, 62 39 69 para quien quiera participar en la noche de hoy, en el programa de hoy. Bien. Contanos, Mauricio. Bueno, mira, realmente hoy a la mañana hablaba con vos, Fito, ¿no? Hablar del informe de coyuntura económica que tiene 10 días, hoy ya tiene varias partes donde está bastante desactualizado. Pero no quiero dejar de mencionar algo puntual y que me parece que viene ideal para esta semana que estamos transitando, ¿no? Todos los datos que venimos dando en las distintas reuniones de informe de coyuntura económica mes a mes evidencian una grave situación de la economía, pero realmente palidecen ante el reciente estudio que ha hecho la ONU con importante aporte de otros organismos, como por ejemplo la FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que es la FIDA, la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Además de UNICEF. Estas organizaciones hicieron un estudio sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Más puntualmente sobre la inseguridad alimentaria moderada o grave, que se define como la falta de acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes. Y las personas que la padecen están en un mayor riesgo de malnutrición y mala salud. Atención acá, en nuestro país este indicador pasó. En el periodo 2014-2016 era el 19,1%. Estamos hablando de 19,1% de personas con problemas nutritivos, ¿no? Personas que están en un mayor riesgo de malnutrición y mala salud. 19,1% de entre el 2014 y el 2016 y pasamos al 32,1% en el periodo 2016-2018. Para América del Sur también fue bastante malo, fue del 23,8% en el periodo 2014-2016 y 30,8% en el periodo 2016-2018. Si bien la situación latinoamericana también indica un aumento importante, el deterioro en Argentina es mucho mayor. Esto, Mauri, me lo decís que sale de un informe de la UNICEF. De la ONU. De la ONU, la Organización de las Naciones En Unidas. conjunto con la UNICEF, con la FAO, la OMS, Programa Mundial de Alimentos, ¿no?
Sí, A ver, esto es algo de cómo nos ve el mundo. exacto. Por favor, esto es algo de cómo nos ve el mundo, porque hemos escuchado muchas cosas esta semana, ¿no es cierto? Les estaba diciendo que si las cifras son preocupantes a nivel porcentaje, si le digo la cantidad de personas involucradas, es terrible. Estamos hablando que se pasó en Argentina de 8,3 millones de personas en esa situación a 14,2 millones de personas, es decir, 14.200.000 personas con problemas de nutrición. Un aumento del 71% en situación de inseguridad alimentaria a partir de las políticas implementadas desde 2016. Esta elevada cifra nos ubica en valores similares a países como Albania, Armenia, Bangladesh, Cabo Verde, Georgia, entre otros. Y sin duda, esta es la verdadera cara del ajuste implementado por el actual gobierno. Y obviamente, con la colaboración del Fondo Monetario Internacional. Y también la ONU da algunas acciones para reducir esa inseguridad alimentaria, que son políticas dirigidas a estabilizar los precios de los alimentos, y recomienda al mismo tiempo evitar recortes en los servicios sociales esenciales. Sin dudas, estrategias que no figuran en el ideario y las prácticas del actual gobierno hasta esta semana. Claro. Son políticas que nunca figuraron en esto. Bueno, y estas condiciones de vida están estrechamente vinculadas a los niveles de empleo, la capacidad adquisitiva de los salarios. Tenemos que aclarar que este tipo de estudios que hace y de análisis que hace la ONU no solamente la hace para América Latina ni para América del Sur, también la hace para Canadá, la Para hace todo para el mundo. Europa, la hace para todo el mundo. Muy bien. Los 5 continentes. Me referí puntualmente al tema Argentina, ¿no? Que nos compete. Que es muy interesante estos informes. Cuando vos lo diste completo el otro día, yo escuché un informe tuyo completo de todos los países. Realmente era sorprendente. Sorprendente, y cómo el Fondo Monetario Internacional no mide con la misma vara. Exacto. Cuando son políticas que le son fieles y cuando son políticas que se le ponen enfrente, ¿no? Hay un poquito de Sí. encono. Y ¿sabes qué? Algo más que quisiera hablar de este informe es que desde los inicios del gobierno de Macri, los asalariados privados cayeron en 164.000 puestos y los públicos aumentaron en 56.000. Bueno, eso lo hablamos, tenía un correlato con el Estado empleador, cuando empieza a tomar mano de obra que el sector privado no toma, Sí, ¿no es cierto? pero hay un crecimiento dentro de esta... A ver, Porque estamos si no hablando que sería inconducente. Si no. en neto cayeron 164.000 puestos, pero el personal de casas particulares aumentó en 50.000. Claro. O sea que esto indica las cifras, un aumento del trabajo precarizado y una disminución del empleo de calidad. O sea, aumenta el precarizado, aumenta el empleo de precariedad, el Estado Claro, a ver, toma una caída. 50.000 puestos nuevos. Claro, Claro, el Estado toma 56.000, Y pero además cae el empleo en la industria, el comercio, Sí, sí, sí. hoteles y restaurantes, y hay más en el rubro servicio doméstico. Claro. Evidentemente, una precarización. Eso tiene también una explicación un poco también impositiva. Acordate que una de las grandes deducciones que los tenía la renta de cuarta categoría en ganancias, los empleados de relación de dependencia, era que se podía deducir cuando vos tenías una empleada doméstica registrada en blanco. Quedó de las pocas cosas que se podían deducir de los empleados de relación de dependencia que le hacían retenciones de ganancias. Pero a pesar de lo que digo, no obstante esta evolución, o involución si le quieres decir, los grandes empresarios y los representantes aprovechan la campaña electoral, aprovechando esta campaña, han vuelto a insistir sobre la necesidad imperiosa de una flexibilización laboral. Sí, Estamos hablando de hasta del titular de la Cámara de Construcción, Julio Crivelli, o Daniel Funes de Rioja, que consideró incluso la posibilidad que los empresarios puedan, y lo dijo así, descontratar empleados si le va mal a la compañía. El término este no está en el diccionario, pero se entiende, ¿no? Descontratar, Sí, ¿no? sí. Total mal. Si a la empresa le va mal, bueno, que la cláusula, que la válvula de ajuste sea el asalariado, el empleado, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Un numerito más de inflación y ya quiero ir directamente porque me mata la ansiedad para hablar un poco de lo que pasó esta semana. La inflación de junio arroja un 2,7% de aumento. Si hablamos del año 2019, ya vamos por el 22,4%, estamos hasta junio, ¿no? Hablando. sí. La interanual de junio a junio el 55,8% y puntualmente más afectados alimentos y bebidas. Si vamos a bienes y servicios, los bienes fueron mucho más afectados que los servicios, porque, a ver, recordamos un salto importante que tuvo el dólar allá por el mes de agosto
del año pasado, corregime Fito si no fue agosto. Agosto del 2018. El dólar se fue 100%. Las cosas no subieron 100%. La gran hecatombe empieza en abril del 2018. Claro, empieza en abril. En agosto el dólar pega un salto importante, las cosas comienzan a subir de precio, hay una inflación permanente, pero no fue del 100%, y por eso seguimos teniendo inflación en Argentina hasta llegar a esos márgenes, ¿no? Ojo, no estoy contando lo que pasó con el dólar esta semana todavía. Estamos fuera de eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué los bienes aumentan más que los servicios? Y porque hay un componente de materia prima que puede estar vinculado con la importación o con valor en dólares, que los servicios por ahí no tienen. Por eso la inflación es mucho más alta en bienes que servicios. Para decir nada más que las ventas en supermercados cayeron un 13,5% interanual, en los shoppings un 18,7%, y los puestos de trabajo en menos de un año se han perdido 3.100 empleados. Bien. Hablemos un poquito de lo que pasó. Sí, porque todo esto, me imagino, niveles de pobreza, el día de domingo, nutrición, todo esto. Exactamente. Esto lo quise hay decir. que empezar a sumar. Para dar un enfoque hoy, cuando te dicen que el mundo nos ve de una manera y de qué manera nos ve el mundo, y cuando yo veo el informe de la ONU dice algo totalmente distinto, ¿no? Como dicen distinto también los números fiscales del país, cuando nos están diciendo que es importante que Argentina por fin tiene su primer superávit primario. Y cuando uno habla de superávit primario, por ahí está hablando de recursos contra gastos. Es decir, los recursos quizás no subieron tanto porque la inflación fue mayor que los recursos, pero los gastos fueron recortados y por lo tanto Argentina tiene superávit primario. ¿Por qué superávit primario? Porque para llegar al resultado financiero total hay que tener en cuenta los intereses que se pagan por deuda externa. Cuando uno suma los intereses de deuda, el superávit no es superávit, sino que es déficit, es un déficit financiero mucho más grande y mucho mayor que el que teníamos anteriormente. Es decir... Bueno, Mauri, pero recordá que una de las primeras cosas que se le pidió el fondo fue un superávit primario. Bueno, esa es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Sí. Pero esto se traduce de la siguiente manera. Sí. En un primer momento vamos a decir que había déficit en Argentina porque se gastaba más plata de los recursos que había. Para cubrir ese déficit se emitía moneda, entre otras cosas. Ahora, estamos llegando a un nivel donde tenemos más recursos que gastos. Bien. Sin contar lo que se paga por intereses de deuda externa. Ese monto de intereses es mucho mayor que el déficit que teníamos anteriormente. ¿Esto cómo se traduce? El Fondo Monetario Internacional se quiere asegurar de cobrar los intereses por la plata que presta. Contra eso, lo que nos plantea, lo que nos ofrece, es un plan con ajuste permanente, donde la gran masa del pueblo argentino sufra ajuste tras ajuste, y esa misma plata va a parar a los bolsillos del Fondo Monetario o 4 o 5 personas que invierten hoy en Argentina de esta manera. Cuando preguntaron qué me parecía sobre las elecciones PASO y todo esto, si estaba ansioso, la verdad que lo que dije fue, en principio son elecciones primarias, ¿no? Son elecciones primarias y lo que uno veía en las encuestas era una diferencia de 4 o 5 puntos o algo así, y en general de las encuestas, que si quieren después hablamos cómo le pueden escapar tanto, ¿no? Y lo que sí nos atrevíamos a decir desde el movimiento cooperativo es que nos ponía mucho más ansiosos lo que iba a pasar desde el 12 de agosto al 27 de octubre. ¿Y qué reacción iba a tener el gobierno contra este resultado? Era como que el 11 de agosto votaba la ciudadanía y el 12 de agosto, en principio, votaban los mercados, ¿no? El viernes antes de las PASO, en el Hotel Hilton de Buenos Aires, uno de los encuestadores más famosos del país, quizás el más famoso, se invitó a un almuerzo donde pagaron entre 200.000 y 300.000 pesos la entrada, y se les dijo a esas personas que la encuesta daba un virtual empate o 2 puntos de diferencia, y de esa manera los bonos argentinos subieron y se comenzó a confiar más, digamos, en el gobierno. Ese fue el mensaje. El sábado, antes de las PASO, rompiendo la veda electoral, grandes medios publicaron esta noticia como diciendo, gracias a que las encuestas están dando un mayor apoyo al gobierno nacional, los mercados respondieron favorablemente. Bueno, el lunes se cayó todo.
Y lo escuché hablar al presidente, ¿no? El día lunes. Y me parece que va a quedar en la historia. Me parece que el verdadero Mauricio Macri fue el del lunes, ¿no? Aténganse a las consecuencias. Acabo de hablar con un amigo, Fernando, acá en la puerta antes de entrar a la radio. Y él me hacía acordar cuando el presidente dijo, no me hagan enojar porque les puedo hacer mucho daño. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Y la verdad que no me acordaba. Y realmente fue lo que pasó, ¿no? Me pareció una negación total de la democracia. Además, en un ámbito que él habló como presidente de la nación, porque fue una conferencia oficial. Él no habló como candidato. Él habló como presidente de la nación con un cartel atrás que decía Presidencia de la Nación. Y quiero recordar que uno de los principales defectos del gobierno anterior era la falta de respeto que se tenía a las instituciones, ¿no? Como acusaban de, y que en cierta parte, vamos a decir, era verdad, mezclaban por ahí, ¿no? La cuestión institucional con hacer campaña política. ¿Quién estaba sentado al lado de Mauricio Macri el día lunes? Miguel Ángel Pichetto. ¿En carácter de qué estaba Miguel Ángel Pichetto? Si Pichetto es candidato a vicepresidente de Macri, hasta hace unas semanas era presidente de la Cámara de Senadores. De la oposición, perdón. De la oposición. Ahí tenía que estar sentada Michetti, o Marcos Peña, o Duhovne. No forma parte del gobierno. Estaba hablando como presidente de la nación. Dijo varias cosas para tener en cuenta y en realidad es lo que piensa. Es lo que piensa. Primero, el mensaje que me llega es la soberanía radica en los mercados y no en la ciudadanía. Lo importante son los mercados. Además habló mucho sobre la gente apoyó al kirchnerismo, votó al kirchnerismo, ignorando que en realidad lo que le gana a Macri es un frente muy amplio, muy plural, diverso, y el kirchnerismo forma parte de ese amplio frente que le termina ganando, ¿no es cierto? Me parece que fue muy puntual en eso. Dijo varias veces, como o dio a entender que la gente se equivocó, dijo que los mercados tendrían que responder a dos posturas similares, ¿no? Dos posturas similares, como diciendo no saquemos los pies del plato. Ahora yo me pregunto, si son dos posturas similares, están en un mismo partido. ¿Por qué la gente tiene que votar por dos posturas similares, verdad? Y no distintas. Y que eso preocupa a los mercados. Y no te quise alargar mucho el informe recién mensual, pero Bloomberg, que es una de las consultoras más famosas del mundo, ubica a la Argentina entre uno de los países más vulnerables, económicamente, junto a Turquía y no recuerdo cuál era el otro país. Con un endeudamiento insostenible, califica Bloomberg. Y eso es fruto de las políticas del actual gobierno, no del gobierno que pasó ni del que va a venir. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí uno escucha después los medios de comunicación que replican esto que dijo el presidente, o que por ahí por las redes sociales replican esto, y la verdad pasa por otro lado. La verdad pasa por otro lado y poco tiene que ver esto. Además, y esto sí es fundamental, y ya metiéndome en el tema bancario, el día viernes el dólar cierra a 46 pesos. El día lunes el Banco de la Nación Argentina, ustedes saben que la cotización del dólar la manejan los mercados, ¿verdad? Compra y venta. Abre su cotización a 51 pesos. O sea, fue una fuerte devaluación con una decisión política. Fue una decisión política de devaluar. De dejarlo suelto. Totalmente. Además les digo, no se entrometió el Banco Central hasta el mediodía. Ese día operaron 550 millones, cuando el promedio semanal venía siendo de 800 millones, o sea que tampoco fue una corrida bancaria. ¿Se entiende? Lo dejaron correr al dólar porque obviamente lo tenían pisado o contenido artificialmente. Cuando di el anterior informe de coyuntura, yo expliqué que se están gastando 60 millones de dólares por día para tener un dólar pisado con el último crédito que nos dio el Fondo Monetario Internacional. Ese crédito, la plata, ¿saben cuándo se terminaba? Justo el día del balotaje, el día que termina el balotaje. Parecía medido, ¿no? A medida. Evidentemente, bueno, algo pasó en el medio. Dejaron liberar el dólar y le echaron la culpa a el resultado, ¿no? Esta es una pregunta, así que de información. El presidente de Boca, Angelici, cierra la publicidad con Adidas con un dólar a 70 pesos, pero lo cerró hace mucho tiempo. O sea, Angelici, alguien le dio el dato. ¿A vos te parece que tiene información? Me parece que tiene información. Yo quiero que me expliques esto, porque este arreglo con Adidas pasó hace como, ¿cuánto fue? 2 meses. La verdad que es bastante desagradable hablar de Boca, ¿no? Pero sí, pasó eso.
La verdad que $1 a 70 pesos fue lo que firmó Angelici con Adidas. Sí. Y obviamente sabemos que es del riñón del presidente de la nación. Por eso te O lo- sea que obviamente ese fue un mensaje para todos nosotros, digamos. Sí, que No creo que sea... la mayoría de la gente no se dio cuenta. No lo ¿Y en pensamos. qué medio salió? En ¿Viste? muy pocos Mauricio, hay que ver. muy pocos medios. Mauricio, ¿el movimiento cooperativistas que decía recién tiene alguna afinidad con el kirchnerismo? No, mira, es buenísima la pregunta y aprovecho para responderte. Y te lo agradezco. El movimiento cooperativo tiene un ideario de hace muchísimos años y tiene una ideología quizás que hace 100 años, ¿no? Cuando inició todo esto acá, ¿no? Siempre fue muy castigado por los gobiernos de turno, sobre todo por los gobiernos militares, cuando se querían instalar modelos neoliberales en el país, y el cooperativismo con su espíritu solidario realmente no coincidía con eso. Allá en el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, seguíamos con la misma postura, y en un acercamiento que tuvo ese presidente con el líder del movimiento cooperativo, empezaron a haber muchísimas coincidencias. Es decir, nos empezaron a dar un lugar al movimiento cooperativo en algunas políticas que no se nos habían dado anteriormente. Para serte sincero, faltó muchísimo. Faltó muchísimo. Después, con el tiempo, ya pasó este gobierno, tuvimos varias críticas al kirchnerismo, pero creíamos que era el camino o dentro del espacio donde teníamos que luchar, porque en un espacio con un modelo neoliberal realmente no hay lugar para ningún movimiento solidario. Esa es la verdad de lo que pensamos. Es decir, el movimiento cooperativo estuvo mucho antes del kirchnerismo, mucho antes del kirchnerismo, No digo, si en la actualidad y tiene su ideología no varió nunca. No, yo te entiendo, porque la pregunta quizás no me la entendiste. Fue más clara, más concreta. El movimiento, un movimiento cualquier, movimiento político o social, de cualquier tipo, puede tener un lineamiento a través de 100 años y después llegan gobiernos donde tenés afinidad o no. ¿Me entendés? O sea, vos podés mantener una ideología que está perfecto y algo he leído de cooperativismo. La pregunta era si en estos momentos el movimiento cooperativista tiene acercamiento o alguna afinidad con el kirchnerismo o con Cristina Fernández en estos momentos. Sí, tiene Tiene mucha más afinidad, con Cristina que con, por supuesto, que con Macri. que con el presidente actual, sí. Ujú. Sí, tenían muchas cosas en común. Ahora hay una cosa puntual, que es la ley de entidades financieras vigente hoy, que lo que se propuso desde el movimiento cooperativo es cambiarla por una ley de servicios financieros con dos ejes muy puntuales. Primero, no poner el eje en las entidades, sino en la persona. Y la segunda es considerar al servicio financiero como un servicio de interés público. Ustedes saben lo que pasó con la ley de medios, ¿no? Un desastre. Bueno, con la ley de servicios financieros, imagínense tocar a los bancos, ¿no? Realmente en la época del kirchnerismo no se pudo prosperar con eso, ¿no? Pero sí se modificó la Carta Orgánica y ahí sí pudimos meter un montón de cosas que el movimiento cooperativo viene pidiendo hace mucho tiempo. Por eso te digo, Pero no alcanzó. no alcanzó. Faltó mucho. Pero seguíamos convencidos que dentro de ese modelo podemos aspirar a transformar la sociedad, que es lo que finalmente queremos como modelo cooperativo. Porque, ¿no? por ejemplo, yo me pongo en tu lugar o como cualquier gerente de un banco cooperativo que funciona a través de la ley de entidades financieras y con todas las reglamentaciones. Hay muchas cosas que los bancos cooperativos quisieran hacer de otra manera y terminan actuando como un banco privado común y corriente. Bueno, a ver, hay un montón de entendés? ejemplos, pero hoy el único que queda es Credit Corp, lamentablemente. Claro. Ahora, Los demás fueron absorbidos. Esto, por eso te preguntaba y era muy puntual porque iba a una repregunta o una segunda pregunta. Si el movimiento cooperativo, movimiento cooperativista nacional, hoy tiene afinidad con el kirchnerismo, o tiene más afinidad, quizás no es que esté al 100%, naturalmente. Sí. Y es lógico y que si están parados ahí o tienen más afinidad ahí, están mucho más lejos que Macri. Es muy difícil estar cerca de Macri, convengamos. Pero este movimiento o en estos momentos, estas entidades, si fuese por afinidad, me parece a mí que básicamente deberían estar más con afinidad con otro tipo de movimientos más de izquierda que con el kirchnerismo. Por tanto, si hay un perfil cercano hacia el kirchnerismo,
también les quita un poco de credibilidad. O sea, prácticamente se está jugando políticamente con un sector específico, más que por la afinidad. Eso varía según la visión que vos tengas del kirchnerismo, ¿no? No, pero no es por... No, Según la pero visión no es que vos por... tengas del kirchnerismo, si hay afinidad o no con No, por vos eso decís, pregunté movimientos de primero. izquierda por ahí, ¿no? Por eso pregunté primero si ustedes tenían si tenían afinidad con el kirchnerismo, y a partir de ahí decir, bueno, tienen más afinidad con el kirchnerismo, pero movimientos cooperativistas están no tan cerca del kirchnerismo. Como empezaste vos, me parece que sí. Mucha más afinidad con el kirchnerismo que con el actual modelo, ¿no? No, sí, claro. O sea, lo de Macri, quizás esto es fue la indudable. por hoy eso, no, bueno. no. Ahora, ¿en qué espacio? ¿En qué espacio? Porque también, de alguna manera, hay que lograr... nosotros tenemos muchísimas leyes, propuestas, y tenemos la necesidad de que eso llegue. Con el kirchnerismo pudimos. Con el kirchnerismo se llegó. Te vuelvo a decir, una parte o pocas. Quizás fuera del kirchnerismo no lo hubiéramos conseguido. Esa es la verdad también. Ok. Esa es la verdad también. A mí me parece, Fernando, si podríamos ir a un pequeñito corte para vender algo, ver si la gente está preguntando alguna cosa de lo que acabamos de hablar, y seguimos hablando de lo que Pero pasó, ¿cómo no? lo que siguió pasando esta semana, que todavía falta que contés mucho y que hablemos mucho. Hagamos una pausita, Fernando, ahora volvemos.